Niego, espero, converso y te la reverso. Básicamente, así es como en la mañanera del pueblo, Claudia Sheinbaum ha respondido a la imposición de tarifas por el 25% de parte del gobierno de Donald Trump. La Casa Blanca publicó un comunicado ofensivo, difamatorio y sin sustento sobre el gobierno de México, que negamos rotundamente y condenamos categóricamente. La decisión unilateral que tome Estados Unidos afecta a las empresas nacionales y extranjeras que operan en nuestro país y afecta a nuestros pueblos, nación. Convoco a las y los mexicanos a una asamblea informativa en el Zócalo de la Ciudad de México el próximo domingo a las 12 del día para compartirles las acciones que emprenderemos. Dije niega, pues sí, se niega categóricamente que México o que el gobierno mexicano tenga relaciones con alguno de estos cárteles que acusa Estados Unidos, el cártel de Sinaloa y el cártel Jalisco Nueva Generación. Por la noche del 3 de marzo, ayer en la noche, la Casa Blanca publicó un comunicado ofensivo, difamatorio y sin sustento sobre el gobierno de México, que negamos rotundamente y condenamos categóricamente. Desde que dio inicio el gobierno que represento, el 1 de octubre de 2024, hemos trabajado y dado resultados en materia de seguridad. Por ejemplo, en el caso de tráfico de fentanilo, las propias cifras de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de ese país, CBP por sus siglas en inglés, muestran que las incautaciones de fentanilo en Estados Unidos provenientes de México se redujeron en 50%. No tiene sustento y va en contra de lo que tenemos acordado en el TEMEC, porque justamente el Tratado de Libre Comercio ha normado la relación de México, Estados Unidos y Canadá durante 40 años, y eso es lo que está en riesgo. Un bloque comercial que ha tenido éxito gracias a decidir compartir habilidades y ayudarse en las que no son las habilidades. Por ello somos enfáticos. No hay motivo, razón ni justificación que soporte esta decisión que afectará a nuestros pueblos y naciones. Lo hemos dicho de diferentes formas: cooperación y coordinación, sí; subordinación, intervencionismo, no. A México se le respeta, somos naciones iguales. Y como no hay justificación, es cuando decide anunciar la presidenta de México que conoceremos la respuesta del gobierno el día domingo, una respuesta arancelaria y no arancelaria, es decir, habrán tarifas de parte de México, pero también no arancelarias, es decir, los mecanismos incluso que existen dentro del TEMEC. Eso avisaba, pero ya adentrada la conferencia, en el momento de las preguntas y las respuestas, ahí la presidenta explica que espera tener una llamada con Donald Trump. Por ello quizás se patea hasta el domingo la respuesta, porque evidentemente a México, y también lo hace saber, pues no le conviene, sobre todo a los hogares, estas tarifas de 25, yo te devuelvo 25 y luego tú otro 25, y lo único que va a provocar es una espiral inflacionaria que alcanza, ya dejen ustedes al pirómano que está en la Casa Blanca, a sus funcionarios que nos caen gordos, o incluso a los funcionarios incompetentes que tenemos en nuestro país. No, es a los hogares, y por ello este tema sí es uno de, pues sí, es un tema de alarma nacional. Por eso decimos, nos coordinamos, colaboramos. Esta semana tenemos pactada una llamada con el presidente Trump. ¿Qué día?
probablemente el jueves. Entonces, vamos a esperar también. De todas maneras, si ellos, como lo dije ayer, nosotros este plan ya lo tenemos desde hace tiempo, desde que entramos al gobierno. Es el plan que, en caso de que continúen los aranceles, vamos a anunciar el domingo en el Zócalo. Y nos importa porque cualquier consecuencia que pueda tener los aranceles en términos de la economía de nuestro país, que tiene sus consecuencias. En el mensaje que difundió en la mañana la presidenta Sheinbaum, también insiste en que Estados Unidos se tiene que hacer cargo de su parte de responsabilidad. Y esa responsabilidad pasa por varias veredas. La del consumo, que se ha señalado pues desde que llegó a la Casa Blanca Donald Trump, con particular énfasis, porque los consumidores del fentanilo los ponen los Estados Unidos, pero también su complicidad o participación en el tráfico ilícito dentro de Estados Unidos, es decir, tiene sus propios criminales. Y dos, ellos son el abastecedor de armas del crimen organizado. Por razones humanitarias, colaboramos para evitar el tráfico de drogas ilegales hacia Estados Unidos. Pero como lo hemos manifestado en múltiples ocasiones, el gobierno de ese país debe hacerse cargo también de la crisis de consumo de opioides que ha causado tantas muertes en Estados Unidos. Es un problema de salud pública profunda que deben atender. Asimismo, deben actuar contra los grupos delictivos que internan de manera ilegal a través de sus puertos y aeropuertos los precursores de fentanilo, así como a la delincuencia que produce, distribuye y vende ilegalmente el fentanilo y otras drogas en su territorio, envenenando a sus habitantes. Datos de CBP de 2024, publicados por el Instituto Cato de Washington, revelan que 80% de los detenidos en los puertos de entrada de Estados Unidos por tráfico de fentanilo entre 2019 y 2024 fueron ciudadanos estadounidenses. Y hacia el cierre del mensaje, decir o insistir en que las únicas víctimas van a ser familias, van a ser negocios, y no solamente de este lado de la frontera o del lado canadiense, sino que también del lado estadounidense. Pero insiste la presidenta, ante ello, porque nuestra economía está, sobre todo el sector exportador, un gran porcentaje de nuestro PIB está vinculado al sector exportador, y el 80% de lo que México exporta lo consumen los Estados Unidos. Por ello ella dice, dentro de todo este esquema, de todas maneras, hemos planteado este plan México, este fortalecimiento del mercado interno, pero aunque dice México está listo, pone como ejemplo la crisis de la pandemia, que la pudimos superar, pero también esto nos deja comprender que estas tarifas, si se prolongan, evidentemente representan una crisis para México. Ya si esto se convierte en una oportunidad y que vamos a hacer más grande nuestra economía y que dependamos menos de los Estados Unidos, eso ya es otro tema. El asunto es que es una crisis, un shock, un golpe en el corto y quizás mediano plazo. Es inconcebible que no se piense en el daño que se va a causar tanto a ciudadanos y empresas de los Estados Unidos por el incremento en los precios de los artículos que se producen en nuestro país, como también el daño que se va a provocar por detener la creación de empleos en ambos países. Nadie gana con esta decisión, por el contrario, afecta a los pueblos que representamos. A las mexicanas y mexicanos, les recuerdo que nosotros tenemos fincado
el crecimiento desde hace 6 años en el fortalecimiento del mercado interno, la creación de empleos mediante inversión pública, el aumento al salario mínimo y los programas de bienestar. Además, recientemente presentamos el Plan México para fortalecer la inversión para el mercado interno. Fuimos capaces, en los tiempos lamentables de tristeza y de desolación ocasionados por la pandemia, de levantarnos cuando se cayó la economía como nunca había sucedido en la historia moderna del país. En 2 años nos levantamos, tenemos una economía fuerte y sobre todo un pueblo empoderado, consciente que se ha convertido en la principal fuerza política y motor del desarrollo de nuestro país. Más allá de lo que dijo la presidenta Sheinbaum en este comunicado, no tuvimos demasiada información nueva para comprender con claridad qué es lo que va a ocurrir a partir del día domingo. Uno, porque es evidente que el gobierno de México espera lograr algo importante o algo interesante luego de la conversación de Claudia Sheinbaum con Donald Trump. Por eso, cuando empieza la sección de preguntas ya directas a la presidenta, no existen comentarios que puedan ayudar a crear lo que llamamos los periodistas la nota. No, sí, es que el aguacate se va a cargar con esto, aunque sí se habló de aguacate y de apoyo, pero todo queda en lo vamos a anunciar el día domingo, Hubieron preguntas, por ejemplo, en torno a los migrantes mexicanos del otro lado. Ahí la presidenta dice, claro que ellos pueden hacer mucho. De entrada, escribirle a sus representantes, a las autoridades de ese país, diciendo y reforzando la idea del peso económico que tiene México para los Estados Unidos, cómo les podría impactar a ellos viviendo en Estados Unidos estos aranceles por el efecto que se ha expuesto muchísimo en las mañaneras, el efecto en el sector automotriz, en el sector de los electrodomésticos, en fin, dice. Pueden hacer mucho los paisanos porque tienen representantes que deben de sentir el peso de la comunidad mexicana en los Estados Unidos, porque claro, pues les va a golpear al bolsillo de ellos, pero no nada más dijo eso, sino que aprovechó para dejarnos entrever que tampoco México está cómodo con la idea de pues si tú me pones 1, yo te pongo 1, tú me pones 2, yo te pongo 2, 3, porque entonces se convierte en un círculo vicioso o una espiral, como la han llamado los que estudian economía y los especialistas, una espiral tarifaria que lo único que va a hacer es depredar, terminar con el bolsillo de los hogares del mundo entero. Si nosotros ponemos el mismo impuesto de regreso, pues va a costar otro 25% regresarlo. Y volverlo a enviar, pues otro 25%. ¿Qué va a pasar con eso? Pues va a encarecer los productos. Ha dicho el presidente de los Estados Unidos que esto va a permitir que todas las fábricas de autotransporte o de vehículos se vayan para allá o de autopartes. No es tan fácil, porque los costos de producción en Estados Unidos son más altos, número 1. Y número 2, no es tan fácil trasladar una empresa de vehículos, armadora de vehículos que tiene su tiempo a otro país. Se requiere pues su tiempo para poder hacer este proceso. Mientras ocurría esta conferencia de prensa, en los noticieros estadounidenses reportaban justamente esta respuesta, pero tuvieron ahí una entrevista que vale subrayar, porque va con el espíritu del comunicado. Ahí el secretario Dudnik, como se llame el de comercio, simple y sin darle vuelta al tema, dijo el tema de este 25% de tarifas.
No es comercial, es un tema para regular el fentanilo. Y claro, al mismo tiempo, en la mañanera, la presidenta decía, no se justifica decir que a México y a Canadá, pero a México en particular, se le castiga en el tema del fentanilo, cuando lo único que hemos hecho es dar resultados. Y no lo digo nada más yo, lo dicen los datos estadounidenses. Y peor todavía tantito, hay estudios que muestran que quienes trafican o distribuyen el fentanilo en los Estados Unidos son, pues, criminales estadounidenses. Fíjense su primer párrafo. Muchas personas creen erróneamente que la inmigración es fundamental para el suministro ilícito de fentanilo en los Estados Unidos. Sin embargo, los defensores de este punto de vista han ofrecido poco más que especulación para apoyarlo. Los nuevos datos obtenidos por el Instituto Cato a través de una solicitud de la Ley de Libertad de Información cuestionan esta creencia. El nuevo conjunto de datos muestra que los ciudadanos estadounidenses comprendieron el 80% de las personas atrapadas, dice aquí, detenidas, debe decir, con fentanilo durante los cruces fronterizos en los puertos de entrada de 2019 a 2024. Es un delito llevar droga de un país a otro, ilícita. Pero según este instituto, 80% de las personas detenidas en Estados Unidos por este delito son estadounidenses. Que esta idea de que todos son mexicanos. Ahora, ¿quién distribuye, quién comercializa la droga en Estados Unidos? Entonces, por eso decimos, vamos a coordinarnos, por supuesto que queremos coordinarnos. Cada quien que atienda su parte. Durante la conferencia de prensa, la presidenta insistió en el tema de la unidad nacional, insistió en que por ello fueron convocados los 31 gobernadores y gobernadoras de nuestro país, así como la jefa de gobierno, Clara Brugada, porque tenemos que mostrarnos como este frente que está dispuesto a ir unido frente a la que, aunque no quiso calificar al presidente Trump, lo que sí es califica como de alguna manera injustificada, por no decir extrema, chiflada, injusta, eso ya son términos míos, medida comercial que simplemente no tendría que ser y no debería de ser por los daños colaterales que va a propiciar. A nosotros nos corresponde respetar al presidente Trump. Finalmente es electo por su pueblo y nos toca respetarlo, aunque no estemos de acuerdo en muchas de las decisiones que toma, particularmente las que afectan a México. Pero buscamos siempre un diálogo, una coordinación, siempre. Independientemente de cualquier tema, nosotros tenemos que buscar la coordinación, además por la protección también de los mexicanos que están del otro lado de la frontera, que es muy importante para la propia economía de Estados Unidos, como lo hemos dicho muchas veces, y además saludamos a nuestros paisanos. De consolidarse este tema de los aranceles, hay que hacer una evaluación muy importante de la diversificación geográfica de la economía mexicana. Fortaleza la región Norteamérica por su tratado, que nos ha permitido crear empleo en los tres países, mejorar el bienestar y competir de mejor manera con otras regiones. Ahora, al poner 25 de aranceles, pues en realidad
se está violando todo el tratado comercial, ¿verdad? Que también pues tiene su parte jurídica que hay que encaminar. Entonces México, además del Plan México como estaba planteado, pues tenemos que estar pensando también en fortalecer la inversión en nuestro país, porque es eso principalmente. México, parte del problema que tenemos, fíjense, aumentaron las exportaciones en 9% anual en los últimos 4 años. Pero nuestro PIB no creció en ese porcentaje. ¿Por qué razón? Uno, porque muchas son empresas extranjeras cuyos ganancias se los llevan fuera de México. Esa es una parte importante. Otra, porque nosotros importamos casi lo mismo que exportamos en términos monetarios. No hemos fortalecido la producción nacional. Entonces, este es un tema incluso que venía desde el presidente López Obrador, el fortalecimiento de la inversión en México. Entonces, de darse ya de manera permanente los aranceles, pues nosotros teníamos que plantear también pues la inversión en México de otras empresas. Les decía yo que aunque no hubo detalles específicos de cómo van a ser estas medidas arancelarias y no arancelarias que quiere llevar a cabo México si no logra desactivar estas tarifas del 25%, bueno, pues aunque no lo explica, le preguntan del aguacate en específico, de los productores de aguacate, sobre todo en Michoacán y en Jalisco también, en Ciudad Guzmán. Bueno, entonces, ¿cómo les van a ayudar directamente? Y ella simplemente dice, bueno, hay que abrir otros mercados, muy poquitos trazos de lo que podría hacer el gobierno de México, que ojo, más allá de promover inversiones, más allá de todos estos anuncios importantes, la realidad es que muchas empresas van a sufrir un golpe, o sea, un shock, y no es que solamente tengas que ayudar, que si abriendo la puerta, que si te invito aquí te sientes, pero el gobierno de México tendría que usar la imaginación hasta tomar medidas como no te voy a cobrar impuestos todo este tiempo, o te voy a ayudar a financiar tus envíos a China y luego tú me reembolsas después de que te paguen, te voy a dar plazos. Si no salimos de la caja en la imaginación, muchas, pero muchas empresas van a entrar en crisis, y de esto lo único que se me ocurre como ideal es que nadie, y ahí voy a citar al horrible comentario que hizo el día de ayer, sin sensibilidad alguna, Ricardo Anaya, líder del PAN, que decide utilizar una expresión, no sé si porque le parece simpática o porque simplemente no tiene sensibilidad de lo que pueda significar la quiebra de una persona. Lo que los mexicanos de pronto decimos, tronó. No, hombre, y les dice, ay, es que pueden tronar como ejotes. ¡Qué asco! Con claridad, la economía mexicana quebraría, pero como ejote. Sería. Y básicamente, en este anuncio del día de ayer, hay mucho más allá de la retórica, de decir esto es falaz o la crítica rápida. Hay profundamente una ruptura y hay profundamente un tirar el tablero de la relación de 40 años de México, Estados Unidos y Canadá. Trump no solamente está dinamitando sus puentes con Europa. El día de ayer, por ejemplo, anunció que ya no va a financiar a Ucrania y lo que busca es disolver la OTAN. Los que eran sus amigos comunes, y mientras va tendiendo cada vez puentes más cercanos, por ejemplo, con Rusia,
con un dictador como Putin, se ha ido alejando cada vez más de los países que eran sus aliados. Y no solamente sus aliados, con México y con Canadá, Estados Unidos estaba casado. Y llegó Trump, quien es pirómano y que además no le importa que las llamas le alcancen a los estadounidenses, lo cual ya está muy mal. Pero ese pirómano nos está incendiando a todos en el mundo y no hay una salida cordial en todo esto. Puede haber, como lo dijo la presidenta Sheinbaum, quizás respuestas menos reactivas, no enfrentarte directamente a los puños, pero eso ya es el estilo, pero un estilo dentro de lo que parece un divorcio, un cambio en las relaciones que tiene México consigo mismo y con el mundo, porque les digo, caminamos durante 40 años como economía bajo un esquema de bloque comercial. Esa era nuestra forma de andar, como quien está casado 40 años con una persona y ahora te divorcias, estás viendo bajo qué términos y tienes que reinventarte, literal, como en las relaciones. Reinventar si quieres tener más tratados comerciales. De pronto dijo la presidenta que México tiene tratados comerciales con muchísimos países en el mundo y que habrá que ver que si Malasia, que si Vietnam, o que si ya no quiero depender de nadie, no me quiero volver a casar nunca y tengo que ver cómo yo soy esta persona productiva. Pero básicamente en eso estamos como país, reencontrar nuestra vocación productiva, reencontrar con quién nos aliamos y con quién nos vinculamos y si queremos volver a ser parte de un proyecto en común. Porque ya vimos que 40 años de proyecto en común con un con un pirómano en la Casa Blanca se puede simplemente incendiar e incinerar eso que era un matrimonio que además nos ataba legalmente. Por eso les digo que van a haber medidas no arancelarias. Y ante esto, pues México va a estar en una crisis, sí, económica, pero también en una crisis de identidad productiva nacional.